fuera de sentido, eso no existe, eso no es bíblico, no tiene propósito. Jesús no vino a sentarse en un trono aquí en la tierra, Jesús no vino a ser feliz aquí en el mundo. Si quieren que lo digamos de otra manera, Jesús no vino a hacer nada humanamente ejemplar, vino a hacer todo lo contrario. Vino a presentarse ante una fuerza religiosa, la más poderosa en el momento, vino a enfrentar al poder del imperio más fuerte en el momento, y vino a decir lo que era la verdad, no lo que conocía el pueblo. Jesús vino totalmente a cambiar los esquemas que tenían ya distorsionados los hijos de Dios mismos, que habían llevado mal la vida como Dios la quería. Quiero leer para ustedes una frase que es muy fuerte, pero que es importante recordar y espero que muevan el corazón de ustedes de la mejor manera. Cuando el Señor Jesús está preguntándoles a sus discípulos: ¿quiénes creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Unos dicen, pues tal vez Juan el Bautista, tal vez viene Elías otra vez, o Elías tiene el alma de Juan el Bautista, o Juan el Bautista tiene el alma de Elías porque es un profeta y él venía a continuar el trabajo de Elías. Pero dice Pedro, tú eres el Hijo del Hombre. Y le dice el Señor: no eres tú el que lo comprende, se te da por revelación de Dios. Tú no entiendes nada, eso se te dio porque Dios lo puso en tu boca para que lo comprendas. Yo soy. Unos minutos más adelante el Señor empieza a decirles lo siguiente, y les quiero decir esto porque Pedro lo acaba de decir, pero les voy a leer esto en Mateo 16, del 13 al 28. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Continúa hablando con ellos. Unos versículos adelante dice: a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén, y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho, y les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo quiera, Señor, eso no te puede pasar. Le dijo el Señor: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Es terrible, pero es autoridad de Dios. Pedro, como era impulsivo y como era apasionado, estaba sufriendo lo que le estaba diciendo su maestro, porque su maestro hacía milagros, su maestro conocía la voluntad de Dios, se sometía a la voluntad de Dios, y le acaba de decir: tú eres el Hijo de Dios. Y dice: me van a matar, dice Jesús. Y Pedro, emocionado, dice: no, que no te maten. Y el Señor Jesús no exageró en sus palabras, fueron palabras de Dios. Y dijo: apártate de mí, Satanás, no digas eso, porque eso es un tropiezo para mí. Ninguno de nosotros podía decir a nadie: apártate de mí, Satanás. Ni siquiera el Señor lo estaba diciendo en el carácter del alma que él estaba por salvar de Pedro. Lo estaba diciendo por la voz impulsiva humana que estaba saliendo del corazón traicionero de Pedro. Y le estaba diciendo: no es tu emoción, no es lo que yo valgo como hombre, es lo que valgo como el Hijo de Dios, el que tiene que ir a presentarse en la cruz. Y es impactante. Solamente estoy poniendo estos ejemplos para recordar que el Señor Jesús estaba totalmente decidido a morir en esa cruz. Y eso responde a lo que por tantos años yo ignoré, y yo decía: si es Dios, ¿por qué no se salvó? Tal vez nadie de ustedes se lo preguntó, yo sí me lo pregunté. El Señor venía a morir por nosotros, definitivamente. No tenía el plan de quedarse ni establecer un reino en esta tierra.
El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Qué curioso. Si nos vino el Rey, pero ese Rey no es de este mundo, ¿qué va a hacer de nosotros? Nos va a llevar con Él. Eso es hermoso. Vino el Rey y dice que no es de este mundo, que su reino no está en este mundo. Vino a llevarnos con Él. Eso es hermosísimo. Eso es lo que debe alentarnos. Quiero decir que, bueno, conocemos la parte cuando Pedro impulsivamente cortó la oreja del soldado que quería prender al Señor Jesús, y el Señor lo reprendió, le dijo no, y textualmente le dice, mete tu espada en la vaina, ¿acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Jesús estaba siempre dispuesto a su muerte. Sin embargo, no nació de Jesús una idea de venir a morir. Quiero que vayamos un poquito al reino celestial, al reino espiritual, al reino de Dios. Y en un momento, el Padre le pidió al Hijo que abandonara su lugar, que abandonara esa posición. Comprendemos que en la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el reino celestial. Y el Señor le pidió al Hijo que abandonara esa posición divina, que se encarnara y que viniera en esa carne a morir por nosotros. Y Jesús simplemente obedeció. Ese grado de obediencia no se parece a ninguna obediencia que nosotros conocemos. Nosotros primero rezongamos, después vemos si nos conviene, y bueno, después tal vez negociamos, y al último no lo hacemos. Ese es el tipo de obediencia, hacemos como que hacemos. Sin embargo, el ejemplo más alto de amor, humillación y obediencia están en el Señor Jesús. Quiero que vayamos aprendiendo estas cosas o recordando estas cosas. Totalmente humano, totalmente Dios, no pecó y fue el acto más grande de obediencia y de humillación. Él aceptó renunciar a su divinidad. ¿Quién de nosotros acepta, ya sea en su trabajo o en cualquier galardón o en cualquier escalafón que nos podamos plantear humanamente, retroceder? ¿Quién de nosotros quiere ir hacia atrás? Y él estaba abandonando su divinidad. Y cuando estuvo en carne frente a la muerte en esos días, él sufrió. No estaba arrepentido. No era un miedo a la muerte porque sabía que iba a resucitar. Era en realidad la tristeza de tener que salvar a un pueblo que era necio, el dolor en la carne y el sufrimiento. Pero en ninguna manera se arrepintió. En ningún momento el Señor Jesús se arrepintió. Entonces, son las cosas que tenemos que recordar y es de lo más valioso que debemos comprender. El Señor Jesús se entregó voluntariamente a ese sacrificio. Dice en Primera de Pedro, y es curioso porque el mismo Pedro al que estaba diciendo, Señor, que no te maten, en Primera de Pedro dice, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Y esto que dijo Pedro estaba escrito en una profecía, estaba anunciado antes de que sucediera por Isaías. En Isaías 53 dice, fue maltratado, humillado, ni siquiera abrió la boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Ese fue el Jesús fiel, obediente y que entregó todo su ser para que nosotros
fuéramos salvos. Su carne fue molida y su sangre nos lavó. En el completo trabajo del Señor Jesús no hay error. En la completa obra de Dios no hay ningún error. Que nadie piense que hubo un incidente o que hubo algo que se le escapó al Señor, porque cada parte, cada detalle es totalmente congruente con toda la obra de Dios. Ya tendremos los estudios acerca de la última cena y de la resurrección. Y solamente quiero tomar una similitud porque eso me inspira para despedirnos y para que podamos tener tal vez un entendimiento un poquito mejor de lo que es la gracia. Cuando el Señor Jesús fue llevado a juicio en la madrugada, porque Caifás y estos jueces o estos líderes judíos le querían matar a toda costa y no querían que amaneciera para llevar a todo el concilio, sino que ellos solos, ese pequeño grupo de judíos, le querían condenar. Y como no tenían derecho ellos a condenarle a muerte, sino que solamente el gobierno romano podía condenar a muerte, entonces lo llevaron a Pilato. Y ya conocemos la historia. Pilato, en su estupidez y en su debilidad, porque al parecer todo lo que relata de Pilato era alguien que no tenía carácter y que no tenía por qué estar ahí, porque era influyente y en un momento como recurso dice, bueno, que lo golpeen a ver si con esto el pueblo está contento. Y después dice, bueno, vamos a ver si liberamos a otro, y entonces como este es inocente y el otro es un verdadero pecador, ¿se acuerdan de Barrabás? El pueblo seguro que va a decir, pues que suelten al inocente. Y el pueblo dijo, suelta a Barrabás. Quiero decir que ahí también está la imagen de nosotros. Nosotros éramos culpables y teníamos que pagar la muerte. Nosotros éramos en esa representación un poco el Barrabás, al que lo sueltan y el Señor Jesús muere en lugar de él. En lugar de él. Es una pequeña parte. Yo sé que la Biblia tiene tantas aristas y tantos puntos perfectos. En este caso, el Señor Jesús fue llevado a muerte cuando el otro debía ser llevado a muerte. El ladrón en la cruz también dijo, nosotros lo merecemos, él no lo merece. Quiero decir, ya para terminar, les decía que entonces la persona de Jesús tiene un impacto de otra índole que no se parece a la de ninguna otra persona en este mundo. Podemos conocer a grandes personas, podemos conocer grandes hechos estoicos, hechos valientes, y merecerán tal vez mucho reconocimiento. Pero la persona que transformó nuestras vidas en todo el esplendor del amor, en la máxima representación de la humildad, del valor, de la pureza, de la consagración. Él fue obediente hasta el final, hasta el último instante. Fue el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo por nosotros fue crucificado. Que nadie de nosotros en algún momento pueda sentir que su vida es inútil, o quiera sentir, o que no tiene algún sentido. La vida de nosotros está tomada de la mano del Señor y nunca nos va a soltar. Esa mano poderosa, esa mano de justicia, esa mano salvadora está siempre con nosotros y no nos va a soltar nunca. El nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús, así como incomoda a los incrédulos, a nosotros nos llena de gozo. Hay estadísticas, y esto es curioso, en donde a muchos enfermos, aun cuando tienen problemas mentales, aun cuando tienen problemas de depresión profunda, el nombre de Jesús les cambia, les transforma. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Su naturaleza no era la nuestra, su obediencia, su entrega, su misión era totalmente divina. El Señor nos sostiene. Todo esto lo hizo por amor a nosotros. Todo esto porque Él nos amó. No conocemos nosotros la calidad de ese amor. Ninguno de nosotros ha experimentado ese amor, ni siquiera en retribución a Dios. Él es el ejemplo absoluto del amor, de la obediencia.
y Él ha tenido una pasión enorme por nosotros. Quiero cerrar con esta frase. Dice en Filipenses 2, y no quiero que lo olvidemos, porque es un exhorto también. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría, escribe Pablo, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cada vez que hablamos del Señor Jesús, se conmueve un alma. Se conmueve un alma salva, porque es lo que más amamos y lo que más debemos amar. Y cada vez que el nombre de Jesús es dado a un inconverso, resalta su rebeldía. Pero el Señor está obrando y debemos, obviamente, orar por ellos y confiar que el Señor les llame en su voluntad y en su tiempo. Demos gracias a Dios por este mensaje. Creo que ningún mensaje puede parecerse a la magnitud de la obra de Dios, y somos invitados en este tiempo a recordar la divinidad de Dios, su amor y su obediencia.